Todo lo mejor de nuestra nación es para ti. Todo lo mejor, dice Jehová de los ejércitos, dice Dios Todopoderoso, porque Dios te escogió y te llamó para que seas rey y seas sacerdote. Créele a Dios, créele a su palabra, crea lo que Dios te está declarando en esta hora, hermano, que estás ahí conectado. Todo lo mejor es para ti. Todo lo mejor en esta nación es para ti. Aleluya, diga, es para mí. La iglesia está acelerando en lo sobrenatural. Te invitamos a ser protagonista. Participa en nuestras reuniones los días miércoles y viernes a las 20 horas y los domingos a las 10:30 de la mañana. Y recuerda las transmisiones en nuestra plataforma de YouTube los días lunes a las 21 horas. Está hablando el libro de Eclesiastés con el contraste entre la sabiduría y la insensatez. Dice así: mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Incline su rostro, iglesia. Padre bendito, en esta hora, Señor, gracias. Hemos leído esta palabra. Señor, enséñanos a través de ella, danos fuerza, fortaleza, guía nuestros pensamientos, guía nuestro corazón y ayúdanos, Señor, para poder entender, comprender y ser hacedor de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que vas a hacer. En esta mañana declaramos milagros, señales, prodigios a través del poder de tu palabra. Amén y amén. Entonces vamos a este texto porque debo considerar cuando estamos en el día de la adversidad. Dice que en el día del bien, pásala bien, gózate. ¿Cuántos están en el día del bien? Gloria. Cuando estés en el bien, en el fondo, en lo real, en lo espiritual, nunca estamos mal. Porque el cristiano no puede estar. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo. Porque tenemos al Señor. Si tengo al Señor, ahí está. Lo tenemos todo. Si tengo al Señor, tengo todo. Tengo todas las bendiciones, tengo todo el apoyo, tengo todo el favor. ¿Qué falta entonces? La palabra considerar. Cuando estamos en el día malo, en las cosas malas, cuando viene el desánimo, la tristeza, ¿alguien ha estado alguna vez ahí? Montones de veces, ¿cierto? Nosotros somos profesionales en eso, podemos dar cátedra de eso. Somos los estudiantes del Harvard. En cuanto a eso, somos expertos. Si hay alguien que ha estado en las aflicciones, somos nosotros. Pregúntenle a un cristiano. ¿Y por qué? Diga conmigo, ¿por qué? ¿Por qué somos tan expertos en lo adverso, en lo negativo? Cuando deberíamos ser expertos en pasarla bien, en gozarnos. Deberíamos vivir un evangelio lleno de gozo. ¿Dónde está el problema? Que yo no considero. Cuando estoy en lo malo, pienso que eso es normal. No, no es normal. Diga conmigo, no es normal. La palabra considerar específicamente es pensar sobre algo. Entonces, debo considerar, yo debo sentarme a pensar por qué vivo lo que vivo, por qué estoy pasando lo que estoy pasando, por qué no se sueltan las cosas, por qué no se abre el camino, por qué. Empezar a pensar. Entonces, en esta hora Dios nos está diciendo que debo pensar. Pensar, como dice aquí, considerar y decir, ¿por qué no logré eso? ¿Por qué no lo logré? Es porque algo estuvo mal en mí. Porque Dios sigue siendo Dios. Por eso es que debo considerar, pensar. La palabra considerar es pensar sobre algo, analizándolo con atención. ¿Cómo debo hacer? Yo debo analizar, pensar y analizar mi vida con atención. ¿Qué quiero lograr en la vida? ¿Qué quiero lograr? ¿Cuáles son mis metas a alcanzar? El tiempo es corto aquí en la tierra. Nuestro tiempo es súper corto. Los años pasan súper rápido. ¿Qué pensamos hacer? Debo analizar, debo considerar, me dice la Biblia.
Cuando yo estoy viviendo cosas adversas, tengo que pensar y considerar. Constantemente estamos pasando cosas negativas. ¿Pero para qué es? ¿Para qué Dios nos somete a eso? Porque dice claramente, en el día del bien, goza del bien, en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno, ¿qué hizo? O sea que cuando estoy contento, me va bien, ¿quién lo hizo? El problema de nosotros es que nos quedamos que Dios hizo eso nomás. Y lo malo no lo hizo Dios. Pero la Biblia me enseña que lo bueno y lo malo lo hizo Dios. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo Dios permite que esté viviendo esto, pastor? Sí, porque me está presionando. Es la manera de presionar. ¿Para qué? Pensemos, consideremos. Para que podamos analizar, nos sentemos a pensar con atención. Usted tiene que analizar, si me estoy congregando, ¿a qué me congrego? ¿Para qué? Cuando yo me congrego, tengo que congregarme para escuchar una palabra. Y esa palabra es la que tengo que atesorarla como un rema, como algo que Dios me está hablando, revelándome a mi vida. Y cuando eso sucede, yo tengo que atesorarla y practicarla. ¿Cuántas promesas le ha dado Dios? ¿Cuántas palabras le ha entregado Dios a usted, hermano, hermana que está aquí, los hermanos que están ahí conectados? ¿Cuántas? Por eso yo siempre le digo, hermano, traiga un cuaderno, traiga un lápiz, para que usted anote las promesas que Dios le está dando ese día en específico. Para que cuando esté orando, Señor, tú me prometiste, ese día me diste esta palabra, yo la tomé, yo la creí. Pero como nosotros no consideramos, no pensamos, pasamos por alto estas cosas. Y los días pasan. Y el tiempo es corto, iglesia. Nuestros años son cortos. Rápidamente nos damos cuenta y empezamos a caer en un estado de decepción porque no logramos lo que queríamos lograr. No alcanzamos lo que debíamos haber logrado. Entonces tengo que ponerme a pensar, Señor, ¿y por qué no lo estoy logrando? Tengo que moverme, tengo que hacer algo. Si en ese pensar me doy cuenta que soy yo el error, tengo que cambiar. Tengo que pedirle a Dios que me cambie. Él lo va a hacer. Pero tiene que nacer de mí. Tengo que tener fe para decirle, Señor, tú eres el que me puede cambiar. ¿Alguien lo puede cambiar a usted? Solo Dios. Solo Dios. Yo me miro, yo digo, Señor, tú me cambiaste. Tú me cambiaste a través del poder de la palabra, porque yo decía, Señor, si voy a la iglesia, aquí voy a escuchar una palabra. Pero si escucho esa palabra, también tengo que obedecerla. También tengo que hacerla, ser hacedor. No saca nada uno de venir y escuchar palabra, qué linda la palabra, qué bueno, sí, pastor, qué buena la palabra, sí. Y después sigo haciendo lo mismo. Sigo pensando igual y actuando igual. ¿Va a haber un cambio ahí? No, porque no considero. Yo debo pensar y pensar bien, analizar. Dice, analizar con atención, considerando el asunto en todos sus aspectos, en los buenos y en los malos. Entonces uno tiene que considerar. Aquí en la relación con Dios, yo tengo que considerar qué estoy fallando para Dios, porque estoy para Él. Es de Él, por Él y para Él. Mi vida es de Él, por Él y para Él. Romanos 11:36. Toda la gloria es para Él. Entonces mi vida depende de Él. Yo tengo que cuidar mi relación con Él. Tengo que considerar qué estoy haciendo mal, por qué Dios me está presionando a que considere. ¿Está aquí? ¿Por qué Dios me está haciendo pasar un proceso para que considere? ¿Cuál es mi falencia? ¿Cuál es la debilidad que yo tengo y que no me he dado cuenta y que Dios quiere que me dé cuenta, que la reconozca y le diga a Él, Señor, cámbiame. La acepto. Señor, sé que soy así. Perdóname. Y ayúdame a cambiar. Ahí es cuando Dios dice, ya, este está listo. Al reconocerlo. Cuando uno lo reconoce, Dios te comienza a abrir el camino. Hay veces que no lo reconocemos. Y seguimos adelante y Dios por misericordia nos vuelve a bendecir. Pero después vuelve al mismo punto. Hasta que lo podamos reconocer. No a Él, a reconocer el problema, a reconocer la situación, la circunstancia, el pensamiento, la idea, lo que pueda estar influyendo en mi mente. ¿Está acá? ¿Me está entendiendo, iglesia, cierto?
Usted es más sabia que yo. Usted es más inteligente que yo. Porque así me enseña la Biblia. Yo tengo que mirarlo a ustedes mayor que yo. Entonces yo los miro de esa manera. Para mí todo el que entra por esos atrios y por esa puerta es un discípulo del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que tuvo un trabajo extraordinario con usted para traerlo. ¿Quién soy yo para correrlo? Dios me puso aquí para que usted aprenda la palabra, que conozca a Dios. Que conozca a Dios. Y usted al conocer a Dios, la vida le va a sonreír. Aleluya. Considerando, mire, considerar también es examinar, estudiar, reflexionar, pensar, contemplar, meditar, observar, valorar, sopesar. Sopesados. Hay puros sopesados aquí. Debo considerar en este día, en esta mañana, yo debo considerar cuál es mi camino, cómo voy, cómo lo estoy haciendo. ¿Estoy teniendo buena amistad con Dios? ¿Estoy agradando a Dios realmente? ¿O me falta mucho? Como yo le decía, el mandamiento del diezmo es un mandamiento muy pequeño. ¿Y por qué nos cuesta hacerlo? ¿Por qué? Es donde tengo que ponerme a pensar, ¿por qué no lo hago? ¿Estoy mirando al pastor que es sinvergüenza? ¿Yo creo que me pueden robar? Tengo que pensar, tengo que analizar por qué no lo hago. ¿Por qué no ofrendo? ¿Por qué no oro? ¿Por qué no leo la Biblia? ¿Por qué? ¿Por qué me cuesta congregarme? ¿Por qué? Tengo que analizarme cuando yo lo que tengo que hacer es agradar a Dios. Entonces, por eso es que Dios nos presiona, para que consideremos. Con mi esposa éramos muy sensibles a esto. Nosotros nos pusimos y Dios nos enseñó a ser sensible a toda área. Cualquier cosita, esto viene de Dios. Porque relacionamos que todo lo que vivíamos era de Dios. Bueno o malo. Bueno o malo, viene de Dios. Viene de Él. Usted no le pertenece a nadie que no sea Dios. Usted le pertenece a Dios. ¿Cómo está, hermano? El diablo. No, el diablo no tiene ni arte ni parte contigo. El diablo existe, es real, tiene poder, sí. Tiene poder, sí. Pero sobre ti, no. A menos de que yo le dé la autoridad. Y cuando no me congrego, ¿le doy la autoridad? Cuando no diezmo, ¿le doy la autoridad? Cuando no ofrendo, cuando no leo la Biblia, cuando no oro, cuando no ayuno, ¿le doy la autoridad a Él? Le doy la autoridad a Él. Porque estoy rompiendo mis obligaciones, mis deberes que Dios me mandó a hacer. Por eso que debo considerar cómo está mi servicio, cómo está mi testimonio delante de Dios, cómo está la manera de orar delante de Dios, cómo está mi servicio delante de Él. Aquí somos carita de yo no fui. Dije somos. Pero allá afuera, ¿quiénes somos? ¿Cómo nos conocen allá afuera? Como la gente te conoce allá afuera, habla mucho de nosotros. Si yo siembro amor, me van a tratar con amor. Aleluya. ¿Está considerando? ¿Cuántos van a considerar hoy? Pues yo creo que usted ya está pensando ahí. Mateo 5, verso 44, 45. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos. Yo tengo que considerar que Dios, lo bueno y lo malo, vienen de Él. Me está diciendo que yo debo amar a los injustos. Porque todo viene de Él. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. ¿Es fácil eso? Y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Hemos estado practicando ese evangelio nosotros? Por eso le estoy diciendo que consideremos.
¿Estamos practicando ese evangelio nosotros? ¿Hacemos ese evangelio? ¿Realmente estamos representando como verdaderos hijos de Dios aquí en la tierra? Usted está diciendo, ¿para qué vine esta mañana? Pero Dios te ama. Y Dios te ama y te está diciendo, lo bueno y lo malo vienen de mí. Lo que tú y yo vivimos, aunque sea bueno y aunque sea malo, vienen de Él. Por eso que debo considerar. Lo que tiene que hacer un hijo de Dios debe considerar. Tener claro. Tenemos que actuar como verdaderos hijos de Dios. Como dice el Señor, amando. Amando. Aleluya. Dios no te mandó a juzgar. Te mandó a amar, a bendecir, a hacer el bien y a orar. Es lo que está escrito. Amar, bendecir, hacer el bien y orar. ¿Queremos vivir que Dios nos bendiga, sí o no? Lo decíamos. Queremos entrar al reino de los cielos, pero no. Tenemos que ser mayor que los escribas y fariseos. Lo dijo el Señor y está escrito. Yo tengo que ser mayor. No tengo que ser un bebé espiritual peleando con el diezmo y la ofrenda, peleando con el ayuno, peleando con la oración, peleando con leer la Biblia. Si hacemos eso, Dios mío, nos falta un montón si ese es el ABC del Evangelio. O el A, E, I, O, U. Sin eso, si no aprendemos eso, no hay revelación, no hay nada. El Señor va a venir y nos vamos a entrar. ¿Cuántos quieren entrar? Yo creo que todos queremos entrar. Por eso hágale caso a este pobre, humilde servidor que está aquí. Por eso que yo le animo, iglesia, usted y yo tenemos que aprender a leer, a estudiar. Pensemos, ¿por qué estoy pasando lo que estoy pasando? Porque Dios me está diciendo, considera. Considera cómo está tu vida, considera cómo está tu corazón, considera en qué andas pensando, considera qué manera hablas. Porque nosotros cuando la estamos pasando mal, tenemos la tendencia de hablar mal. No decimos garabato, pero hablamos mal. Ejemplo básico y simple, que feo amaneció el día. Entonces, en esas pequeñas cosas nosotros nos damos cuenta que hablamos y hablamos mal, hablamos sin fe. Y todo lo que nos viene de fe, no viene de Dios. ¿No viene de quién? De Dios. O sea, mi boca puede hablar cosas que no vienen de Dios. Por eso debo considerar qué he estado hablando. En el momento de la adversidad, cuando usted y yo estemos en el momento que Dios nos está presionando para que consideremos, es cuando más yo debo ejercitar la fe a través de la palabra. De decir, Señor, esto va a pasar. Esto va a pasar en el nombre de Jesús. No le eche la culpa al diablo, no le eche la culpa a los demonios, no, es Dios que te está presionando para que consideres cómo está tu actitud, cómo está tu pensamiento, cómo están tus palabras en la fe. Usted tiene que tomar esta palabra y considerar, porque ahí está su resultado. Considere que todo viene de Dios. Nosotros somos profesionales y hábiles para decir, el diablo tiene la culpa. No, soy yo soy el que tengo que pensar. El diablo sigue llorando por allá, por una esquina, la otra calle, sigue llorando porque le echa la culpa de todo. Este diablo me cerró la puerta. No, fue uno mismo. Porque no consideramos que Dios te está diciendo que debes orar, que debes ayunar, que debes diezmar, que debes ofrendar, que debes alabar a Dios, que debes congregarte. Y esas son tus deberes y obligaciones. Yugo es fácil y mi carga es... Su carga es que nosotros aprendamos de su palabra. Aprendamos. Y para aprender, ¿qué tengo que hacer? Congregarme, escuchar palabra, estudiar, escudriñar, leer. ¿Sí o no? ¿Qué dice la Biblia? Escudriñad las escrituras. Y eso es escarbar, busca, investiga. ¿Cuántos están investigando? Por eso debo pensar. Primero debo empezar a pensar y escudriñar mi mente. ¿Qué es lo que me detiene? ¿Qué deseo me está deteniendo? El deseo de la carne. ¿Qué persona me detiene o me bloquea psicológicamente? Está aquí, eso es pensar.
Darse cuenta cuál es su realidad, cuántas personas viven en su casa, cuántos están aquí, cuántos están allá, cómo habla el de aquí, cómo habla el de allá, qué está hablando este, qué está haciendo este, cómo está pensando esto otro, cómo está actuando este otro. Todo eso tú tienes que pensarlo, porque toda tu atmósfera afecta tu relación con Dios. Usted y yo tenemos que considerar cuál es su ambiente, dónde está viviendo, cómo está viviendo. Y si usted ve y detecta cosas, comience a orar, comience a reconocerlas, a verlas y a decirle: Señor, te presento esto, Señor. Yo siempre le digo: hermano, échele a Dios a la situación, al problema que pueda estar viviendo. Señor, si yo tengo que cambiarla, ayúdame a cambiar yo para poder cambiarla. Pero si pasa por ti, Señor, hazlo tú. Porque hay cosas que las podemos hacer nosotros, pero hay otras cosas que no. ¿Cuántos están considerando? Hebreos 13:7. Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad. ¿Salió de mí? Está en la Biblia. Por eso yo quería ser pastor, para cachiporrearme. No, de ninguna manera. De hecho, es una gran responsabilidad. Yo no soy un gran hombre de fe, pero cumplo con lo básico. No he como conquistado grandes cosas, pero cumplo con lo básico, que me va a llevar ¿a qué? A que entre el reino del cielo. Soy un humilde pastor, pero tengo fe. Tengo fe en un Dios vivo, en un Dios real. Tengo fe en la oración, tengo fe en el ayuno, tengo fe en la lectura bíblica, tengo fe en la congregación, tengo fe en el diezmo, en la ofrenda, tengo fe. Que Dios nos ayude. ¿Cuántos van a imitar esa fe? No me imite a mí como persona, imite la fe. ¿Y qué mejor? La del pastor de pastores. Es mejor imitar la fe de Jesucristo, que es terrible. Él levantó muertos, resucitó gente. Nosotros decimos que pan descanse. Nuestra fe no alcanza para decirle: levántate de ahí. ¿Sí o no? No alcanza. Nosotros vemos a alguien enfermo, ojalá que se sane. Que Dios lo ayude. Si tenemos misericordia, sí. Por eso que debemos usar la fe de Jesús. Termino con Santiago. Vamos a leer del verso 19 hasta el 25. Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Mujeres también. Tardo para hablar. Tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros. A mí me encanta decir eso. Engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué va a hacer? En lo que hace. El que no es oidor olvidadizo, el que es oidor olvidadizo, ese se está engañando a sí mismo. Qué importante, iglesia, es que nuestra justicia sea mayor que la de los escribas y fariseos. No solamente oidores, no solamente en la orilla del río, sino que sumérjase.
Mójese las patitas, mójese las rodillas, mójese la espalda. Que si hay algo que el pastor va a hacer, siempre te va a dar carga. Trabajo, 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 trabajo. Porque Dios te llamó y te da trabajo. Pero Dios paga bien. Dios paga, al final te va a pagar con la entrada al reino de los cielos. Y mientras esperamos que Él venga, Él te paga y te paga bien aquí en la tierra. Pero yo tengo que considerar. ¿Cuántos están considerando? Debo considerar que debo ser un oidor y un hacedor. Oidor. Si Dios en esta mañana a usted y a mí nos dice que consideremos, cada uno de nosotros sabemos en qué área estamos considerando. Cada uno de nosotros sabemos cuál es el área de nuestra vida que está fallando. Gracias por su amén. Cada uno de nosotros ya está pensando y ya está sabiendo, porque el Espíritu Santo está en ti y te lo está revelando y te está diciendo, esto es lo que pasa. Sí, eso es. Bueno, no, a lo mejor no. Eso es. No lo tapes, no lo tapas, no lo escondas. Si eso es, acéptalo. Acéptalo. Yo lo tengo que aceptar. A usted y a mí Dios nos está hablando en esta mañana. Consideremos. Porque todo viene de Él. Al mundo Dios le permite cosas. Por su ignorancia, por su insensatez. Ellos no ven a Dios, no conocen a Dios. Dios se los permite. Pero a mí, que ya dije, tú eres mi Señor y mi Salvador, no nos aguanta. Él está dispuesto a cambiarnos. Él va a cambiarnos sí o sí, cueste lo que cueste. Duela lo que duela. Jesús dijo en su palabra, si hay un ojo que te está fallando y tenés maldad en ese ojo, sácalo. ¿Sí o no? Así de tajante. Por eso es que yo debo considerar. ¿Usted cree que Dios va a tener lástima de nosotros? Eso no sirve delante de Dios. Lo que sirve es tu fe. Sin fe, Hebreos 11:6, sin fe es imposible. Puedo llorar, patalear, Dios mío, ayunar, pero si no le pongo fe a la cosa, tengo que ponerle fe. Hacedor, no solo oidor. Póngase de pie, por favor. Todo lo mejor de nuestra nación es para ti. Todo lo mejor, dice Jehová de los ejércitos, dice Dios Todopoderoso, porque Dios te escogió y te llamó para que seas rey y seas sacerdote. Créele a Dios, créele a su palabra, crea lo que Dios te está declarando en esta hora, hermano, que estás ahí conectado. Todo lo mejor es para ti. Todo lo mejor en esta nación es para ti. Aleluya, diga, es para mí. La iglesia está acelerando en lo sobrenatural. Te invitamos a ser protagonista. Participa en nuestras reuniones los días miércoles y viernes a las 20 horas y los domingos a las 10:30 de la mañana. Y recuerda las transmisiones en nuestra plataforma de YouTube los días lunes a las 21 horas.